porque ayer, con mucho asombro, recibía un comunicado de eh, la familia Caliani, de los papás y los hermanos de Juan Caliani, que nos recordaban que el 1 de abril del 2024 Juan Caliani fue asesinado durante un intento de robo en su domicilio. La investigación avanzó rápidamente, las pruebas recolectadas fueron contundentes y los acusados, ambos mayores de 16 años, reconocieron la autoría del crimen. En un juicio abreviado, dice el comunicado, al ser menores de 18 años, el juez ordenó un régimen de arraigo familiar hasta que ambos jóvenes cumplan la mayoría de edad. En diciembre pasado se realizó el juicio que determina la pena de los asesinos. Luego de 10 audiencias, el juez Dardo Bordón, que se jubiló, sentenció 9 años de prisión para... Buen día. 9 años de prisión Mateo Herrera. para Mateo Herrera. Y 6 años de prisión para, el nombre que no me acuerdo. Joel Miño. Para Joel Miño. Bien. Finalmente, en febrero, es decir, ahora, ayer se conoció esto, la Defensoría Pública Penal, a cargo de los doctores Raúl Alejandro López y Mariela Borgia, en la impugnación, contrariamente a lo solicitado durante el juicio, solicitan que se disminuya la pena de prisión efectiva a los asesinos de Juan Caliani. El Cali, nuestro hijo y hermano. Están con nosotros Ana Mercado, la mamá de Juan. Hola Ana, buen día. Hola Pancho. Gracias Hola. por venir. No. Y Jorge Caliani, el papá de Juan. Hola Jorge. Hola Pancho, buen día. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Bien. ¿Cómo se empieza? Voy a ser el mal educado de siempre, ¿no? Qué situación de mierda esta, ¿no? Sí, creo que no tiene otro nombre. Es una situación de mucho sufrimiento para la familia. Es un proceso muy largo. En todo este tiempo hemos pasado por situaciones de mucho desgaste, pero también comprometimos nuestra presencia en todas las audiencias y en poder seguir paso a paso todo lo que iba ocurriendo con este proceso. Como familia nos recorren un montón de sentimientos dolorosos, porque esto nuevamente hace que se tenga que estar en una audiencia ante un tribunal de impugnación defendiendo o haciendo que se cumpla la sentencia del juez Bordón. Ahora, ¿dónde están los dos chicos estos? ¿En la casa? En la casa. En la casa con rondines policiales. Hay ¿Con? ronde. Los rondines policiales Rondines de la primera policiales. sentencia siguen existiendo, se siguen haciendo. Sí, sí. Sí, que no funcionan porque hay una vecina que sigue denunciando que es sistemáticamente acosada. Durante el verano algunos se debe haber escapado al río, como ya ocurrió. Es decir, Sí, No, sí. eso lo pueden hacer. Sí, ellos pueden estar en la calle. Ellos tienen que informar. Ellos pueden estar en la Sí, calle. sí. Incluso distribuyendo algunas cosas que... Eso. También pueden andar por los techos, Sí, mientras sí. no lo vemos. Claro. Sí, eso se pueden hacer. Para mí hay una situación de impunidad que la sentimos nosotros, pero que es lo que recogemos también de los vecinos, de gente que por ahí no es vecina, pero conoce el caso. Estos dos ya mayores, en el juicio abreviado, fueron declarados culpables del asesinato de Juan. Asesinato en situación de robo. Hubo invasión de la propiedad, estábamos nosotros despiertos mirando la televisión, Juan se había acostado, él fue el que escuchó y salió, y con saña lo asesinaron
en mi presencia, mientras podían irse, eran 2 contra 1, Juan medio dormido porque trabajaba muy temprano con Pancho. O sea, hay una cuestión alevosa. Y todo esto tuvo una sentencia en el juicio abreviado. O sea, fueron declarados culpables. Aparte, ellos mismos reconocieron haber sido los Sí, asesinos sí, de sí. Juan. Ellos reconocieron su culpabilidad. Pero bueno, esto es lo que permiten, o sea, los juicios Son abreviados. familiares de los asesinos, los fiscales estos, Raúl Alejandro López y Mariela Borgia. Son los defensores, o sea, son del Ministerio Público claro. de la Defensa. Yo ayer escribí un artículo y los puse como jueces. Sí, Pido disculpas, fue una equivocación, fue la calentura del momento. sí. Eso fue lo que me pasó, pero bueno. Pero de todas maneras integran esta justicia. Sí, sí, sí. O sea, sí. ellos fueron los encargados de llevar a cabo toda la defensa de ambos asesinos. O sea, y en este momento están pidiendo una reducción de la pena. ¿Que a no- cuánto la dejarían la pena según lo que ellos argumentan? 6 años y 5 años. 6 años y 8 meses y 5 años. Creo que era... Algo así era. El tema es que ya con la sentencia inicial, digamos, nosotros consideramos que nada va a reparar, pero en el marco de lo que son, de lo que es la justicia, en base a lo que estipula la ley, que creo que tiene que ser revisada en esas cuestiones, era lo que pidió el fiscal, ¿sí? O sea, fue lo que pidió el fiscal. Nosotros habíamos pedido un poco más, pero no podíamos pedir mucho más porque precisamente no nos iban a otorgar, porque hay un límite que se puede pedir. Y hay antecedentes. Bueno. La cuestión es que esa es la sentencia que nosotros queremos defender, porque creemos que el mensaje, si no, es de impunidad, como lo que está pasando ahora. Los rondines policiales son rondines policiales, o sea, pasa... ¿Cada cuánto los rondines policiales? Es aleatorio eso. El rondín debe verificar que después de las 9 de la noche estén en la casa. Eso es lo que dice la sentencia, Claro. que fue la primera sobre la que se está sobre la que Es trabaja el decir, rondín. cuando fueron condenados, se dispuso hasta que te firme la condena que el rondín policial pase a las 21 y que vea que los dos están en la casa. Claro. Exacto. Hasta las 21 pueden hacer lo que se les cante. Lo que se les canta. O si hacen, puede pasar también que los encuentren en fragancia. Yo no voy a entrar en detalle porque esas cosas no las puedo comentar, que tiene que ver con el comportamiento que han tenido a lo largo de todo este proceso. Entonces, Es decir, a ver, que no vayan a estar robando, No. que no vayan a estar vendiendo estupefacientes. Sí, que no cometan. Que no- Tienen como anexos en esa sentencia que no pueden, sobre todo Herrera, estar compartir tiempo, estar con un grupo con un montón de gente, sus primos, algunos de sus tíos, etcétera. Y no pueden circular ninguno de los dos por la zona cercana a casa. Espera, ¿sufrimos con alguno de sus tíos? Sí. ¿Que los increparon a ustedes? No. No, La que no pueden sentencia estar. dice. Ellos no pueden estar ni con sus tíos ni con algunos de sus primos porque evidentemente están ligados al delito. Bueno, Eso dice la sentencia. la sentencia tiene un montón de cuestiones que supuestamente se tienen que cumplir. La sentencia inicial, la del juicio, digamos, abreviado. La cuestión es esta, digo, ¿cuál es para nosotros personalmente saber que pueden manejarse con total libertad? Mirá, me está escribiendo Pedro Oliva, me dice, Sí. buen día, andan sueltos en bicicleta como si nada. Sí, sí. Pedro Oliva, el hombre de los mates dulces. ¿Cómo? El hombre de los mates dulces. Ah, sí, Pedro Oliva, el hombre de los mates. Sí, sí. A ver, claro. Juan es decir, a ver, Juan tenía un humor muy especial, Juan Caliani, ¿no? Y Pedro Oliva hacía el programa cuando estábamos en Cumbre antes que nosotros. Entonces,
le descubre Juan Caliani a Pedro Oliva que tomaba mate con azúcar, mate dulce. Entonces lo gastaba permanentemente. Entonces lo obligaba a esconder la azucarera para que viera que no tenía. Eso, las cosas que hacía Juan. Si ustedes supieran las cosas que hacía Juan. Sí, imaginamos. Recordarlo, yo por eso lo recuerdo, me pongo muy mal porque era un tipo, me volvía loco me volvía. Sí. Y bueno, por eso todos sus compañeros... No, pero, y todos sus compañeros. ¿Cómo te tendría hoy después del Boca 0 Racing 0? Y no me podría decir nada. Yo estaba contento mientras estuvo el uruguayo en la cancha, porque dije, es un jugador nuestro más. En el primer tiempo nos tiraron un tiro pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Perdón por pero linda cambiarte, forma de Pero hablamos de Juan. recordarlo, Pero sí. claro, Eso es Juan. Claro, pero es que era así, era un tipo que ¿ustedes van a recurrir de vuelta a esto? ¿Qué dice el abogado de ustedes? No, nosotros vamos a estar, nuestro abogado brillante, Federico Egea, nos vamos a presentar ese día que es el 13 de marzo. Cuando le tienen que dictar la sentencia definitiva. Cuando en realidad hay un tribunal de impugnaciones, ¿sí? Ante el cual los defensores presentaron la impugnación de la sentencia. Y ahí los argumentos los tiene que dar Federico, digamos, no por escrito, sino ahí en la misma audiencia. Y después ese tribunal, que es el de impugnaciones, se tiene que expedir acerca de si toma la impugnación o ratifica la sentencia del juez. Ahora, O sea, mientras todo se hace larguísimo. No, pero aparte... Nosotros somos los condenados en ese larguísimo. Claro, porque el otro día no recuerdo con quién estaba hablando y estábamos hablando de este caso y Ana me escribe y me dice, mientras estos están libres, yo voy al cementerio a llevarle flores a Juan. Claro. Claro, es decir, habíamos hablado, no sé con quién estaba hablando del tema, no Sí. recuerdo, pero claro, es decir, mientras andan en bicicleta hasta las 9 de la noche por la calle, como lo están denunciando los vecinos, es decir, ustedes van camino al cementerio. Claro. Ujú. Esto es lo que yo digo, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que hay que revisar. Yo hoy estaba escuchando también tu editorial y que muchas veces lo hemos hablado, que se interviene mal y tarde. O sea, hay cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la prevención, porque ningún joven, ningún niño nace asesino o nace ladrón No, o nace... no. Acá hay cosas que indudablemente no están bien. Y después que una vez cometido un hecho tan grave en jóvenes que la justicia considera imputables, hay que revisar qué tipo de tratamiento, porque acá el mensaje que se le está dando es: hagan lo que se les cante. Pero Ustedes claro. mataron a una persona, pero ese mensaje es un mensaje social. Sí. O sea, ese es un mensaje de impunidad, porque el resto de los vecinos se sienten desprotegidos, pero en esto que hablábamos de la educación cívica y demás, hay cuestiones que tienen que ver con la vida en comunidad, con el respeto por el otro, con la idea de lo que es la libertad, que nosotros las aprendimos en el colegio. Pero claro, no hay más profesores de educación cívica. No. Bueno, vos estás en la universidad. Sí, sí. No. Yo le pregunto a mis nietos. No. Hay chicos que no saben lo que es la democracia. No tienen ni idea y confunden el término libertad con... No conocen el límite con el de al lado. Claro. O sea, a nosotros nos enseñaron que nuestra libertad llegaba hasta donde empezaba la del otro. Bueno, acá el otro no está. Sí. El otro desaparece. Entonces- Hacemos lo que queremos cuando queremos. Y muchas veces ven
como por costumbre, violan su libertad porque no se dan cuenta que ellos son el otro del que está al lado. Claro. Y nos Mirá. cuesta muchísimo manejarlo. Mira, días atrás estábamos hablando, bueno, en la noche se había producido un asalto a una concesionaria ahí en la Diagonal 9 de Julio. Y en la mañana, y habían entrado en unos departamentos en Mateu al 242. Sí. Y en la mañana sacamos a uno de los jefes policiales sobre el tema. En la concesionaria habían entrado dos chicos, uno de 17 y otro de 18 años. Había una moto importada muy grande, no se la pudieron llevar, rompieron todo el sistema de arranque de la moto y pudieron abrir un auto. Cuando abrieron el auto ya los vecinos avisaron a la policía y llegó la policía. Un chico de 17 y otro de 18 años. Al chico de 17 lo trajeron hasta acá, acá enfrente tenemos la policía del menor. Lo llamaron al padre, vino el padre y lo buscó al de 17 y se lo llevó. Y si estaba robando, los pescaron robando. Esto yo creo que algo tiene que cambiar. Si no cambia, esto va a ir cada vez peor. Es que no se entiende cuáles son las fundamentaciones tampoco para pedir esa rebaja en la pena, porque además está todo ese contexto del que venimos hablando, vecinos que se quejan de un asedio permanente, cuando evidentemente si ese asedio existe, quiere decir que los menores no son conscientes, pese a haber reconocido el daño que provocaron, la pérdida de una vida, que los alcances de eso, porque siguen mostrándose como si no les cayera la ficha de semejante crimen cometido. Sí. Ellos reconocieron porque la cantidad de pruebas que había recogido el fiscal y toda la parte de criminalística y todo lo demás, y las cámaras y todo, no tenían escapatoria. O sea, no había, la investigación se cerró porque estaban todas las pruebas. Claro. Porque si no, la investigación tiene que seguir. Sí. No había margen para que lo negaran. No había margen para que lo negaran. No había margen para que lo negaran. Entonces, yo eso, por eso lo pongo como entre comillas, porque creo que en realidad nunca reconocieron el daño que habían hecho. O sea, yo creo que el valor de la vida está por sobre todo. Sí, sí. Y acá lo que vemos es que parece que el valor de la vida no existe. Yo veo otra cosa, No además. existe. A partir del día en que fueron condenados, el Estado les puso todo. Sí. Un montón, no sé cuántos psicólogos estuvieron, cuántos psicólogos los atendieron. Educación les puso clases virtuales, les puso profesores particulares en la supervisión. Les puso hasta casi un nombre cuasi falso en una escuela para que pueda asistir a la escuela. Y todas las veces fracasaron. A uno de ellos le hicieron en el CEPEN 63, no sé cuántos compromisos asumió de volver a asistir a clase para que pueda seguir. Firmaba el compromiso, no aparecía más. No. Pero es que aparte nadie se preocupaba por ir a buscarlo. Este es el tema. Ese es el otro tema, sí. Que nadie se preocupa porque un chico que decía, es decir, que se va de la escuela y no vuelve, que vayan a buscarlo. Ahora el problema, perdón Pancho, el problema fue que a vos se te escapó el nombre. Claro, exactamente. Yo no quiero. Yo también lo dije el nombre, así que no. No, pero está bien, se lo dije cuando fui a declarar, porque si vos vieras la cara de angelitos que tienen, los dos delincuentes estos, y el padre, un gonca que se escondía atrás de la silla, la jueza para que no le viera la cara. Y yo escribí sobre la cara de los dos asesinos. Es decir, vos decís, no lo podés creer.
Tenerlo frente a frente a 5 metros. Pero es terrible. No, y evidentemente hace un como sí la justicia, que eso también perturba, porque como bien marcabas, se impide el contacto con determinados miembros de la familia, porque evidentemente ese núcleo familiar no es el adecuado para esos chicos, porque el grupo familiar es el que está inmerso en un ambiente de criminalidad y hay valores que no existen. Entonces, para que ese pensamiento caiga y se den cuenta de lo que cometieron, hay que sacarlos de ese núcleo para que todo ese dispositivo realmente termine siendo positivo y ellos puedan integrarse nuevamente de la mejor manera a la sociedad. Y eso no lo está pensando la justicia. No, además, yo lo que creo que, por un lado, por eso apelo siempre a decir, bueno, acá no pasa por pensar en garantismo o en mano dura. Hay que ver el problema y hay que ver qué hacer con ese problema y salir de esas posturas que terminan siendo dogmáticas. Mientras tanto pasan un montón de cosas, Claro. y mientras tanto más menores caen en la delincuencia o zafan y después los encontrás más grandes. Claro, delinquiendo igual. Entonces, ojo, la cárcel no los va a... no, para nada. No les va a modificar la cosa, no se las va a modificar. no. Van a salir peor de la cárcel de lo que están. Porque lo que cometieron se paga allá adentro, ¿eh? Sí. ¿Sabés quién tiene que arreglar lo de la cárcel? Los defensores tienen que reclamar Claro. que las cárceles estén en condiciones. Bueno, pero, en lugar de acá, reclamarlo. acá le regalamos una cárcel a la Nación, le regalamos una cárcel a la Nación en Cenillosa, Sí. donde podrían estar muchos de estos que podrían hacer estar siendo presidiarios de una manera distinta. Che, les tengo que agradecer que hayan venido. Yo hoy quiero terminar la nota sobre una opinión que tengo sobre el tema de la justicia. Yo he venido escribiendo sobre el tema de la justicia desde hace mucho tiempo, porque es un tema que me preocupa, porque no están acordes con la actualidad, porque pasan muchas cosas. Y lo que le tengo que agradecer, gracias Jorge por venir, gracias Ana por estar, y lo que Neuquén no necesita jueces duros por impulso. Neuquén lo que necesita tienen que ser jueces firmes en criterio, pero también necesita decisiones que no debiliten la confianza pública. En casos como que lleva tanto tiempo, la justicia no solo aplica artículos, envía señales. Y si la señal que recibe la sociedad es que la pena puede diluirse, el impacto institucional es profundo. La ley protege derechos incluso de quienes cometieron delitos, y delitos gravísimos como es esto. Eso es civilización. Pero la ley también debe proteger la idea de que matar tiene consecuencias proporcionales y claras, porque cuando la pena se achica, lo que se achica es el dolor, o lo que no se achica es el dolor. Y si la justicia no logra transmitir que su decisión fortalece el sistema en lugar de debilitarlo, la sensación que queda es peligrosa. Que la balanza está perdiendo peso donde más debería sostenerlo. Y cuando la confianza en la justicia se erosiona, no pierde un juez, no pierde una fiscalía, no pierde una defensa, pierde la sociedad entera. A otra cosa.